La verdad que estos eventos son bastante valiosos para todos los participantes y pues nosotros queremos dar ahí nuestro granito de arena, ¿verdad? Aportando un poquito más. Pues como me presentaste, mi nombre es Manuel Andrade, yo soy gerente comercial de ITM. Básicamente ITM es una empresa que nació en el año 2005 acá en Guatemala con muchas dificultades, ¿verdad? Porque cuando nosotros nacimos realmente el tema del open source era algo pues como un tabú, ¿verdad? Sin embargo, gracias a Dios y gracias a los clientes que confiaron en nosotros y gracias a las alianzas comerciales que hicimos con marcas como Red Hat, pues hemos ido creciendo y hemos ido dándole la confianza a los clientes para que ellos puedan tener soluciones empresariales de muy alto nivel, ¿verdad? Realmente nosotros estamos enfocados 100% en todas las soluciones que tengan que ver con código abierto, ¿verdad? Nosotros actualmente operamos en Centroamérica, el Caribe y México, ¿verdad? Y tenemos ya años de estar haciéndolo de esa forma. Pues dentro de nuestra cultura, pues es que somos una empresa fresca, una empresa joven, no le tenemos miedo al cambio, fomentamos el aprendizaje continuo, tanto en nuestro cliente interno como en nuestro cliente externo. A nosotros nos gusta mucho que cuando nosotros le damos soluciones a nuestros clientes también se puedan meter, empiezan a practicar, empiezan a conocer el producto, de tal forma que tienen cierta independencia, ¿verdad? Y nos gusta mucho que el cliente sea autodidacta también, así vamos aprendiendo bastante. Tenemos un grupo de personas que constantemente la estamos capacitando, realmente manejamos tecnología de punta, ¿verdad? Nos hemos enfocado mucho en eso. Tenemos todo nuestro personal, está capacitado en toda el área, digamos, en todas las partes importantes de Red Hat, ¿verdad? Desde el tema de sistema operativo, la parte de middleware, la parte de desarrollo y la parte que hoy pues está de moda, que es el tema de contenedores, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros realmente hacemos dentro de ITM? Nosotros les podemos apoyar en temas de infraestructura y plataforma, ¿verdad? Desde temas de sistema operativo, de nubes públicas, nubes privadas, nubes mixtas. Les ayudamos también en tareas de automatización. Utilizamos algunas herramientas que les ayudan a ustedes a ser más ágiles en las gestiones operativas que tienen el día a día, ¿verdad? También tenemos temas de Big Data, en donde pues, se hacen análisis de grandes volúmenes de datos y pues nosotros les damos la solución para que ustedes puedan hacer un poquito más ágil ese tipo de operaciones. También tenemos la parte de streaming, ¿verdad? Como Kafka, donde ustedes canalizan toda esa información para tomar algunas decisiones, ¿verdad? Ustedes pueden recolectar muchísima información y estarla trabajando de forma independiente. Y derivado a los cambios que hemos tenido, pues obviamente nos tuvimos que involucrar hace muchos años también en la parte de desarrollo. Hoy por hoy, pues nuestros ingenieros están haciendo mucho desarrollo de pasar, por ejemplo, aplicaciones que han sido monolíticas a aplicaciones que son de microservicios, ¿verdad? Entonces, con esto, pues, llegan a tener un escalamiento muchísimo más amplio y también, pues, el tema de microservicios hoy por hoy, pues, es muy codiciado, ¿verdad? Y muy bueno, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ustedes están trabajando de forma aislada. Cada una de esas, como verlo así, una aplicación se convierte en N aplicaciones pequeñas, las cuales es más fácil de operar cuando se tiene algún problema con un componente, ¿verdad? No como pasaba antes de que si se arruinaba la aplicación, completamente dejaba de operar todo. Ahora, pues, por eso es de que se ha hecho de forma así de microservicios y también tenemos la parte de inteligencia artificial. Entonces, básicamente nosotros en esto nos enfocamos, ¿verdad? Constantemente también estamos reclutando personal, por si en algún momento ustedes pues quieren ser parte del equipo de ITM, pues nosotros estamos ahí buscando siempre personas con las cuales podemos trabajar.
Y pues de mi lado, la verdad que no les quería quitar mucho tiempo porque para nosotros es mucho más valioso lo que se hizo en conjunto con el equipo de Red Hat. Yo les quiero presentar a Jaiber y a Magda. Ellos están a cargo de hacerle la presentación de lo que les traemos. Espero que esto sea muy valioso para ustedes y estamos ahí para servirles. Muchas gracias. Vale, Manuel, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias, obviamente, a ITM por la invitación para poder mostrarles un poquito de lo que hace Red Hat con el mundo del open source. Y gracias, obviamente, a la Universidad y a Informs por organizar este tipo de eventos que creemos que aportan mucho a la comunidad en general. Como ustedes saben, Red Hat es una empresa que tiene un modelo de desarrollo basado en open source y como líderes del open source, pues digamos que llevamos a las empresas, a las corporaciones, soluciones open source debidamente soportadas. En el día de hoy, junto con Magda, vamos a mostrarles un poquito de cuál es la importancia del open source en Data Science. Queremos contarles un poco cuál es la estrategia de Red Hat alrededor de la nube híbrida, principalmente para llevar cargas de inteligencia artificial y machine learning. Queremos también hacer un poco de énfasis y mostrarles cómo proponemos que las empresas desplieguen esas cargas en producción. Digamos, no es solamente hacer el desarrollo del modelo, buscar una solución aplicada de lo que es inteligencia artificial, sino cómo podemos nosotros, digamos, llevar esas cargas a producción y pues pretendemos mostrarles algún caso de uso aplicado para que vean lo que se puede hacer. Permítame presentarme, mi nombre es Jaiber Galeano. Yo soy arquitecto de soluciones del equipo de Red Hat, estoy basado en Bogotá, pero pues trabajo con todo el equipo de Centroamérica, trabajamos mucho con empresas como ITM, que es uno de nuestros socios de negocio líderes y más importantes de la región, y pues digamos que trabajo mucho alrededor de las que son las soluciones de open source, me gusta mucho el open source. Soy un caminante empedernido, digo yo, prefiero ir a caminar a donde pueda, entonces pues es parte de lo que soy, ¿no? Conmigo está Magda Martínez, si quieres Magda te presentas, por favor. Claro que sí. Bueno, buenos días, tardes a todos. Mi nombre es Magda Martínez. Yo sé que la presentación es muy nerd, pero la quisimos hacer así, digamos, como para resaltar lo más relevante, pues como de nosotros en pequeños tags, ¿sí? Resido en Medellín, Colombia, y trabajo en Red Hat como Specialty Solution Architect. Mi foco ha sido más que todo la parte de middleware. Y a diferencia de Jader, por ahí, o sea, como que mis intereses no van tanto en caminar, etcétera, sino que yo soy como más nerd. O sea, me gusta más Python, me gusta más trabajar en Data Science, me gusta más neurociencia, o sea, soy más de máquina. Sin embargo, pues también algo se hace de deporte. Y acá en mis identidades, pues también está mi correo, siéntanse libre de contactarme en el momento que lo requieran. Y mi LinkedIn, por si me quieren agregar, generalmente siempre estoy haciendo posts, estoy posteando cosas que pueden ser del interés de ustedes. Vale, Magda, muchísimas gracias por la presentación y si te parece empezamos. Empecemos. Hemos visto que en estos últimos días se está empezando a hablar mucho de lo que es Machine Learning, inteligencia artificial. Incluso la semana pasada, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, IDC publicó las predicciones de lo que ven ellos para el próximo año a nivel de tecnología y 5 de las 10 predicciones que hace IDC están relacionadas con temas de inteligencia artificial. Veo que se está comenzando como a retomar este tema de los proyectos de inteligencia artificial. Magda, ¿por qué crees que está pasando esto? Realmente Hyper pues hace parte de la cotidianidad, ¿sí? O sea, como todo se va presentando de acuerdo a acontecimientos. Pero antes de empezar a responder a tu pregunta, hagamos una cosa, vamos a definir qué es inteligencia artificial para que estemos hablando como en los mismos términos. ¿Te parece? Perfecto. Buenísimo. Entonces, empecemos definiendo qué es inteligencia artificial. Entonces, resulta que tu cerebro, cumple diferentes funciones cognitivas. Entonces, tenías, por ejemplo, la función de ver, la función de la atención, la función de la memoria, la función del lenguaje, ¿sí? Y lo que hace la inteligencia artificial es bioinspirarse
en ese cerebro, ¿sí? En cómo ese cerebro trabaja. Entonces vamos a definir la inteligencia artificial como la capacidad que tiene una máquina para realizar esas funciones cognitivas que asociamos con la mente humana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a empezar a decir, bueno, nosotros podemos ver, ¿cómo podemos enseñar a la máquina a ver? Nosotros podemos hablar y podemos comprender un lenguaje. ¿Cómo enseñamos a la máquina a que haga eso? ¿Sí? Entonces, esa es la idea central de inteligencia artificial para que empecemos como a hablar en los mismos términos, ¿sí? Y es una idea tal vez muy vaga, pero es la que nos va a servir como para empezar a conversar en este taller de inteligencia artificial y de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y ahora sí paso a responder tu pregunta. Y realmente nosotros estamos hablando de inteligencia artificial hace mucho tiempo. O sea, no es que entró la pandemia y se creó la inteligencia artificial. No, o sea, realmente estamos hablando de inteligencia artificial hace mucho rato y si querés damos un recorrido. De hecho, hemos tenido varios inviernos en la inteligencia artificial, dentro del camino de la inteligencia artificial. Pero entonces, si quieres, vamos dando un camino para que veamos esa historia de la inteligencia artificial y así pueda responder por qué en este momento es tan relevante hablar de inteligencia artificial. Entonces, si nos situamos, y lo vamos a empezar a clasificar, entonces si nos situamos, por ejemplo, en los avances de los algoritmos, vemos que, por ejemplo, en 1805 nosotros ya estábamos sentando bases de algoritmos de inteligencia artificial, estamos sentando bases de algoritmos de aprendizaje automático, ¿sí? Entonces empezamos como a trabajar, es como la máquina puede aprender, ¿sí? Y mira que estamos hablando de 1805, no es 2020, ¿sí? Después, en 1965, por ejemplo, nace lo que se conoce ahora como Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, no es algo nuevo, es algo que ya veníamos de la década de los 60, pero que hemos tenido, por eso hablamos de inviernos, hemos tenido momentos en los que el tema se ha quedado congelado, ¿sí? Pero sí ha habido un avance, hemos empezado a tener avances incluso desde 1800. Eso desde el punto de vista de los algoritmos. Ahora bien, veámoslo desde otro punto de vista, y es, por ejemplo, desde las redes, ¿sí? Que hace parte de los algoritmos realmente, y es que en 1989 nosotros ya estábamos empezando a hablar de redes convolucionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es una red convolucional? Es una red que me permite, por ejemplo, trabajar imágenes, y eso lo estamos haciendo desde el 89, ¿sí? Estábamos muy chiquitos cuando eso estaba pasando. Después también empezamos a hablar de las redes recurrentes, que son esas redes que tienen memoria, ¿sí? Y que son por ahí la base, o empezó a sostener todo ese campo del lenguaje, ¿sí? Del reconocimiento del lenguaje, de las palabras y del contexto de esas palabras. Y también empezamos a usar modelos para el 2006, eso fue un poquito más allá, empezamos a usar modelos de aprendizaje profundo. Desde el punto de vista, y esto es muy importante porque eso es como la explosión de la data, y ahora Manuel lo hablaba, que hablábamos de Big Data. Entonces, cuando empezó esa explosión de la data, con la apertura de la World Wide Web, con la Web 2.0, cuando empezamos nosotros a hacer, por ejemplo, los periodistas, empezamos a poner contenido en Internet, cuando se inicia la era de la data, digamos que nosotros ya tenemos también mucho más potencial, porque teníamos por un lado los algoritmos, las redes que ya se venían gestando desde años atrás, y ahora en 1991, por ejemplo, y en el 2004, cuando ya estamos empezando a hablar de la data, ya tenemos insumo para poder trabajar con inteligencia artificial. Ya tenemos algo que entregarle a un algoritmo de Machine Learning para que haga una predicción. Entonces empezamos a ver cómo hay una explosión de la data, y no solo eso, sino cómo los usuarios domésticos empiezan a tener buenas capacidades, buena velocidad de transferencia dentro de sus hogares. Y decimos acá, por ejemplo, en el 2005, que el número de usuarios de Internet en todo el mundo supera los 1.000 millones. ¿Qué pasó ahí? Que realmente Internet se masificó, o sea, se volvió completamente asequible a todo el mundo. Eso también ha hecho que nosotros podamos empezar como a salir de esos inviernos de la inteligencia artificial, porque las cosas que nos faltaban, el tiempo nos las ha estado dando, ¿sí? Desde el punto de vista del procesamiento y el almacenamiento también hubo una transformación. O sea, en el 65 Moore reconoce el crecimiento exponencial de la potencia de los chips, ¿sí? Entonces,
realmente los chips se empezaron a masificar también. O sea, como que ya no era el tener un computador una cosa astronómica, o sea, no necesitábamos un cuarto donde vamos a tener una máquina, sino que el computador se volvió casi que de bolsillo. O sea, como que yo salgo a vacaciones y me llevo mi PC. Es algo muy natural o algo muy normal pues en mí. También empezamos a hablar de la nube. O sea, para el 2002 empezamos a hablar de la nube y el poder llevar esas cargas de trabajo a la nube. Incluso empezamos a hablar de la baja de costos. Lo que antes era muy costoso, por ejemplo, 1 gigabyte de almacenamiento en disco, antes valía $277, pasó a valer 0.79 en solo 10 años. Entonces también fíjate que tenemos algoritmos, tenemos redes, tenemos explosión de la data, pero también tenemos infraestructura. Esa infraestructura también se fue volviendo mucho más asequible. Y eso también hizo que podamos estar hablando en este momento de que la inteligencia artificial, digamos que tiene un rol muy importante en el día a día. Incluso si nos vamos un poquito más allá, cuando todo se une, vamos a decir que la cantidad de dispositivos móviles que tenemos en este momento supera en gran cantidad la cantidad de humanos, porque cada uno de nosotros tenemos más de un dispositivo móvil. Entonces tenemos una explosión gigante, ¿sí? Podemos hablar ya no solo de procesamiento en virtual CPU o en CPUs, ¿sí? Sino que también podemos hablar de GPUs y TPUs. O sea, ya tenemos mucha más capacidad, incluso con la nube, tenemos mucha más capacidad de poder correr esos algoritmos que antes, los algoritmos de inteligencia artificial, que antes era supremamente difícil de correr porque no teníamos todos los recursos, no teníamos toda la data, ¿sí? No contábamos con bondades que tenemos hoy en día. También para el 2012, por ejemplo, empieza a trabajarse mucho más esos modelos de aprendizaje profundo, de deep learning, en cuanto a reconocimiento de imágenes. Y en el 2020, ¿sí? El año pasado, OpenAI saca GPT-3, que se convierte como en ese camino, empieza a abrir camino a lo que es el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, digamos que mucho más potente. Entonces, en este recorrido de la historia, realmente hemos tenido, y es muy vago, pues, o sea, es como muy pocas bolitas, hay muchas más, pero hemos tenido como muchos avances para que hoy, en el 2021, nosotros podamos hablar que incluso con GitHub Copilot ya empieza a uno preguntarse como desarrollador, como realmente qué es lo que tengo que desarrollar yo. O sea, por ahí realmente tengo que enfocar mis esfuerzos en qué, porque incluso una inteligencia artificial puede empezar a crear funciones dentro del desarrollo de mi código, ¿sí? Entonces, mira que todo esto ha hecho que hoy, al 2021, nosotros podamos hablar de una evolución de la inteligencia artificial, pero que ha sido de manera muy gradual, ¿sí? Hemos tenido inviernos, hemos salido de esos inviernos, posiblemente llegue otro invierno, pero la idea es poder correr yo mis modelos de una mejor manera, de una manera rápida y de una manera segura. No sé, me extendí mucho en la pregunta, Jaiber, perdón, pero sí te quería contar como más o menos de dónde viene todo esto. Perfecto, Magda. Creo que a todos nos queda muy claro que esta es una tecnología que no es nueva, pero pues que está en constante cambio. Quería preguntarte una cosa adicional, Magda. ¿Qué pasa con el open source en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Nos puedes contar además qué está haciendo Red Hat en esta área? ¿De qué estamos, a qué nos estamos enfrentando ahora? Claro que sí, Jaiber. Mira, lo que pasa con el open source es que muchos pueden más que, o sea, todos pueden más que el muchos, ¿sí? O sea, la comunidad, el poder de la comunidad hace que la innovación se haga de una manera mucho más rápida. Vos puedes tener 10.000 desarrolladores, ¿sí? Y esos 10.000 desarrolladores los puedes tener trabajando en una única cosa y van a ser muy buenos. Pero 10.000 es menor a muchos más que es la comunidad. Y el poder llevar esos estudios, esos proyectos de la comunidad, digamos que lo hace mucho más potente, porque todos estamos aportando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué está haciendo, por ejemplo, Red Hat en cuanto a las comunidades? Red Hat trabaja con Open Data Hub, que es el proyecto comunitario, que realmente es un proyecto, es un metaproyecto. O sea, Open Data Hub recoge muchos proyectos de inteligencia artificial y digamos que los disponibiliza. ¿Para qué? Para dar respuesta tanto al data engineer como al data scientist.
Porque nosotros tenemos, o sea, por ahí estamos muy acostumbrados a decir, ah, bueno, vamos a trabajar con la data. Sí, pero nosotros podemos trabajar de diferentes enfoques, o de diferentes perspectivas con esa data. Por ahí el Data Engineer le interesa más esta parte azulita, le interesa más como la ingesta de datos, la transformación de datos, la analítica de datos, mientras que por ahí al Data Scientist le interesa más también parte de la analítica, gran parte de la analítica, pero le interesa también poder hacer predicciones, poder hacer, por ejemplo, pipelines de modelos para que esos modelos pasen a producción de una manera mucho más rápida. Entonces, todos esos proyectos que componen el ecosistema de Open Data Hub es digamos que es la comunidad que empieza a ver esas necesidades y empieza a incorporar proyectos comunitarios dentro de ese gran metaproyecto que es Open Data Hub. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con Red Hat? Que me preguntabas qué estaba haciendo Red Hat al respecto. Entonces, aparte de llegar a apoyar la comunidad, trabajar codo a codo con la comunidad, ¿sí? También empieza a tomar estos componentes, ¿sí? Nosotros realmente confiamos en la data, ¿sí? Y ya dijimos que hubo una explosión de datos, entonces tenemos mucha data. Entonces, tomamos esos componentes y lo que en Open Data Hub, por ejemplo, llegábamos y teníamos como esos proyectos chiquiticos que componen ese metaproyecto, se empieza a separar, o sea, digamos que tenemos un flujo y ese flujo es transversal a muchos roles. Entonces empezamos a decir, ah, bueno, el Data Engineer hace esto, hace lo otro, el Data Scientist hace esto, hace lo otro, pero hay un componente adicional y ese componente adicional es DevOps, ¿sí? Entonces empezamos a retomar esa conversación que teníamos para las aplicaciones, que es la importancia de los contenedores, que también lo hablaba Manuel, ¿sí? Que hablamos de los microservicios y el poder llevar esos pedacitos a producción de una manera ágil, lo transportamos también al mundo de Machine Learning y lo transportamos al mundo del Data Engineer para poder llegar y poner esos modelos en producción también de una manera ágil como lo hacíamos con las aplicaciones. Entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué está haciendo Red Hat? Toma, digamos que estas cajitas, estos pedacitos, y toma esos proyectos de Open Data Hub y los vuelve empresariales. Entonces, por ejemplo, para el lado del Data Engineer, entonces tenemos poder trabajar con Kafka, con streams de datos, es algo muy natural que está dentro de las labores, de los deseos incluso de un Data Engineer. OpenShift Data Foundation, que es mi data lake, donde voy yo a almacenar toda esa data, ¿sí? Todo eso sobre OpenShift, y OpenShift Data Science. OpenShift Data Science ya digamos que es ese Open Data Hub, pero empresarial, donde todos esos proyectos, ¿sí? Yo los voy filtrando y los voy incorporando en Data Science gradualmente, ¿sí? Entonces, la idea es poder contar yo con la misma solución de la comunidad de Open Data Hub, pero de manera empresarial. Y eso está compuesto en el ecosistema de OpenShift Data Science. Ahora bien, acá tenemos la caja azulita del Data Engineer, pero también tenemos la caja amarillita del Data Scientist. Y pasa lo mismo, o sea, que tengo acá, por ejemplo, tengo mi data lake, ¿sí? Yo necesito poder almacenar la data para poder entrenar mis modelos, y tengo OpenShift Data Science y Open Data Hub con todos sus proyectos, ¿sí? En los que yo voy a empezar también desde OpenShift Data Science a poder acceder a esos proyectos, pero ya de una manera empresarial. Para esta primera etapa de OpenShift Data Science, ¿sí? Tenemos Jupyter Hub, ¿sí? Que es un entorno interactivo que lo conversamos después. Tenemos TensorFlow y tenemos PyTorch, ¿sí? Entonces, con estos tres señores se empieza a dar, digamos que, apertura a OpenShift Data Science para que el Data Scientist pueda no solo entrenar sus modelos, porque eso ya lo estaba haciendo, ¿sí? Sino que entrena sus modelos con recursos no de su máquina, sino de OpenShift Data Science, y adicional, mete ese modelo dentro de un contenedor, que fue lo que aprendimos de las aplicaciones, y lo disponibilizo a producción de una manera mucho más ágil. Esa es como la idea. Y eso es lo que hace este señor, digamos que esa tercera cajita verde, que es DevOps, ¿sí? Es nosotros desde Machine Learning entender DevOps. Que incluso hay un rol, que es el Machine Learning Engineer, el que se va a encargar también el poder llevar eso a producción rápido. Porque pasa lo mismo que con las aplicaciones. Una aplicación tiene sentido para la empresa en el momento en el que está en producción.
Tú te puedes enamorar de tu modelo, tú te puedes enamorar de tu código, tú te puedes enamorar completamente de tu aplicación, pero solo tiene sentido cuando tú la pones en producción para el negocio. Y eso es lo que se hace en esta cajita verde, que es la parte de DevOps, el poder llevar ya no las aplicaciones, sino esos modelos que yo construí para poder hacer mis predicciones, llevarlo mucho más rápido a producción. Así, digamos que OpenShift Data Science, digamos que esta es una arquitectura a 10.000 pies de altura de lo que es OpenShift Data Science, está en esta partecita, está en esta cajita en la que yo puedo instalar OpenShift para que me administre, me orqueste y me ayude a trabajar con los contenedores. ¿Sí? Y encima tengo un servicio manejado, yo no lo tengo que instalar, yo lo tengo disponible, lo tengo listo para utilizar, para empezar a codificar y hacer mis modelos, que es OpenShift Data Science. Y aquí también encima puedo utilizar, digamos que diferentes soluciones de otros partners que van a armar ese ecosistema de ISVs. Entonces, si yo, por ejemplo, ya estoy utilizando IBM Watson, entonces yo puedo empezar a integrarlo con OpenShift Data Science. O si estoy utilizando Seldon o Starbucks Galaxy, puedo empezar a integrarlo con OpenShift Data Science para poder dar solución, tanto desde el punto de vista del Data Engineer como desde el punto de vista del Data Scientist. Ok, Magda, súper interesante lo que nos acabas de contar y déjame refrasearlo para ver si te entendí bien. Red Hat tiene una plataforma de gestión de contenedores que es la líder en el mercado, basada en Kubernetes, sobre la cual tenemos todo un mensaje de nube híbrida en la posibilidad de poder desplegar OpenShift en cualquier plataforma que los clientes necesiten. Sobre esta plataforma de contenedores, vamos a empezar a ayudar a todos los equipos que están trabajando y desarrollando aplicaciones de Data Science a desplegar diferentes componentes. Hablabas de Kafka, hablabas de Jupyter, hablabas de TensorFlow, hablabas de diferentes componentes. Pero tengo una pregunta, ¿cómo podemos hacer para que todos estos componentes lleguen a producción de una forma más rápido? ¿Podemos hablar de que hay alguna forma de aplicar las metodologías ágiles a este tipo de despliegues que, como vemos, no son pequeños, son bien grandes? Esa es una pregunta súper interesante y hace parte de esa cajita verde de la que hablábamos, ¿te acordás? Que es como, mi modelo solo tiene sentido cuando lo tengo en producción. Entonces, para ponerlo en producción, pues yo no tengo que llegar y patinar por toda la empresa para poder hacer un cambio en producción, como normalmente nos pasaba con las aplicaciones. Entonces, la idea es poder transportar esas soluciones, por ejemplo, de integración continua y despliegue continuo, a los modelos de Machine Learning, por ejemplo, o a lo que yo tenga que hacer respecto, por ejemplo, en el campo de Data Engineer, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a hablar del proyecto Tecton. Ese es el proyecto comunitario. Red Hat lo toma, lo vuelve empresarial bajo el nombre OpenShift Pipelines, ¿sí? ¿Y qué pasa acá en OpenShift Pipelines? Finalmente, yo lo que hago son como una secuencia de tareas. Entonces, mira que yo acá tengo, por ejemplo, una tarea chiquitica, de acá paso a 3 que pueden ser, por ejemplo, condicionales, de aquí paso a una tercera tarea, cuarta tarea. Entonces, yo ya tengo un flujo de tareas y ese flujo de tareas incluso puede ser, me clono mi repositorio de código, ¿sí? Donde tengo mi modelo, despliego o construyo la imagen para que ese repositorio de código se vuelva una imagen de contenedor y lo despliego como contenedor. Entonces yo puedo empezar a armar esos tasks, ¿sí? Ese conjunto de tareas para que se hagan solas. Pero tengo una pregunta, ¿tú tienes algún caso aplicado en el que podemos ver esto funcionando? O sea, como para que te quede mucho más claro todo lo que hemos hablado atrás, ¿tienes algún caso con el que podamos trabajar? Déjame pensar, sí, efectivamente, hace unos días estuvimos hablando con Manuel de algunas clientes que están buscando generar oportunidades o soluciones de negocio aplicando ese tipo de tecnologías. Y nos comentaban de algunas ideas alrededor de el caso de uso de detección de placas de los vehículos. Hay ideas que pueden llegar a generarse alrededor de la detección de la placa, por ejemplo, para detectar si un carro robado está moviéndose dentro de la ciudad, para, por ejemplo, generar sistemas de gestión de parqueaderos que no necesitan la intervención de alguien, sino que automáticamente se detecte cuando el carro llega y cuando el carro sale, o simplemente para mejorar la seguridad de lo que son los vehículos en las vías,
detectando excesos de velocidad o detectando, por ejemplo, vehículos que circulen en las calles sin los requerimientos de ley. Ese me parece, digamos, un buen ejemplo para poder mostrarle a todas las personas asistentes al evento. ¿Cómo lo ves? ¿Podríamos mostrar algo al respecto? Realmente es un caso de uso, es muy común el uso de este tipo de casos que me cuentas, porque es detección, digamos que de objetos, ¿sí? Entonces, o reconocimiento de imágenes. Entonces, me hiciste acordar que yo estuve haciendo este ejercicio para detección de placas, pero era como para límites de velocidad en Europa. Si quieres, te muestro el modelo que tengo y ya nos vamos fijando en el camino si hace sentido con tu caso. ¿Te parece? Perfecto. Listo, buenísimo. Entonces, mira, yo por acá tengo una imagen. Dame un segundo. Acá tengo una imagen de un carrito, ¿sí? Con placa europea. Entonces, lo que yo hice fue, bueno, voy a crear un modelo en el que me detecte la placa, que es BU69IDE. Yo creé el modelo y lo desplegué como contenedor en OpenShift, que ya hablamos de OpenShift para orquestar esos contenedores. Entonces, yo llegué y me creé ese modelo en OpenShift. Mi aplicación, mi aplicación es una aplicación Python, ¿sí? Entonces, en esa aplicación Python, yo llegué y, yo llegué y desplegué ese modelo que había creado previamente. Entonces, cuando lo desplegué, quedó como contenedor, está servido como contenedor y me expuso, mientras esto nos carga de vuelta, me expuso un servicio, que es esta URL que tengo acá, ¿sí? Que es license place, workshop git place, openshiftapps.com. Entonces, acá en Topology, yo veo próximamente, veo mi contenedor desplegado de Python y lo que yo hago es invocar ese servicio. O sea, es un Flask que yo llegué y creé en Python e invoco ese servicio. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a hacer un curl. Aquí finalmente salió. Mira, este es el contenedorcito que yo tengo desplegado en OpenShift. Y cuando yo llego e invoco ese carro, no sé si alcanzas a ver bien mi terminal ahí. Sí. Lo voy a bajar un poquitico. Ahí está. Y yo llego y invoco ese servicio, esa imagencita se llama car.jpg, y lo que hace mi modelo es llegar y detectarme la placa de mi carro, que es BU69IDE, que es justamente la placa que teníamos acá. BU69IDE. ¿Eso es más o menos lo que necesitas? ¿Hace sentido con lo que necesitas? Sí, 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 claro, pero tengo una inquietud, no sé si se pueda. Esa placa pues es europea. Yo quisiera ver si podemos aplicar esto a un caso de Guatemala, ¿no? No sé si podamos probar con un carro, por ejemplo, alguna imagen de las que Manuel, de los carros de Manuel o algo así, ¿no? Que podamos hacer la prueba, ¿te parece? Si tienes una imagen, envíamela y lo revisamos. Sí, Ya te la envío, ya te la envío. Entonces espérate y la pongo en la carpeta que tenemos compartida y hacemos la prueba a ver si funciona. perfecto. Dame, pongo por acá. Acá está la imagen. Tú me confirmas si es esa imagen. Correcto. ¿Ese es Esta el es la imagen carro de Manuel? Exactamente. Listo, perfecto. Entonces, ven, le hacemos un, llamamos, volvemos a invocar este servicio que tengo acá en Python, a ver si es capaz de reconocer ese carro de Manuel. Ok. Entonces, acá está carro Manuel, JPG. Y lo siento, Hyper, dice no available to read. No funcionó. No, no funcionó. Pero ¿sabes ¿Por una qué habrá cosa? pasado? Dime. Yo tengo una teoría y es porque mira que realmente las placas son muy diferentes. Mira que esta es más alargadita, tiene una franja azul acá. Digamos que el modelo tiene un poquito de overfitting porque en todos los países, digamos que las placas pueden cambiar, ¿sí? Las placas son diferentes. Entonces, yo lo que me fijo es que por ahí en la placa de Manuel hay dos franjas negras y por ahí no es tan alargada, sino que es más bien más Manchita. altica. Sí, más altica, o sea, no es tan ancha, sino que es más altica. Entonces, si quieres te cuento qué hice yo y mi sospecha de cómo podemos arreglarlo. Bien. ¿Está bien para vos? Muéstranos. Dale. Buenísimo. Bueno, entonces lo primero que yo hice fue, desde acá, desde OpenShift,
yo llegué y entré al servicio manejado, que es OpenShift Data Science, que es este que tengo acá, y lo tengo abierto por estos lados. Entonces, dentro de OpenShift Data Science, digamos que yo tengo la posibilidad de tener muchos componentes. Como les conversé, o sea, tenemos inicialmente Jupyter Hub, tenemos soporte para Jupyter Hub, TensorFlow y PyTorch, ¿sí? Entonces, yo utilicé de acá Jupyter Hub y en el momento en el que yo lo lancé, pues se me abrió mi Jupyter Hub. Denme un segundo, que esto me está estorbando. Un segundo. Ahora sí. Ajá. Listo. Entonces yo llegué y abrí mi Jupyter Hub y abrí inicialmente una notebook. Entonces te voy a explicar una cosa, Jaiber, acá. Cuando yo abro Jupyter Hub, yo estoy utilizando recursos de OpenShift Data Science. No estoy utilizando los recursos de mi máquina. Yo no tengo que tener acá GPUs, yo no tengo que tener acá la supercomputadora con el super procesamiento y con mucha memoria RAM, sino que yo utilizo los recursos de OpenShift Data Science. Eso primero. Y segundo, yo tengo acá la posibilidad de trabajar con notebooks. ¿Qué son las notebooks? Pues es un ambiente interactivo donde yo trabajo, por ejemplo, acá código Python. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí hiciera un print de hola Galileo, ¿sí? Yo puedo empezar a codificar acá mi código Python, ¿sí? Aquí no me está corriendo, pero puedo empezar a codificar mi código Python y puedo empezar a importar. Dame un segundo que nos caducó la sesión y por eso no está imprimiendo este muchacho. Lo voy a refrescar. Entonces, si te entiendo, Magda, un notebook es como un ambiente de desarrollo interactivo en donde los científicos de datos pueden comenzar a crear sus modelos para hacer las pruebas, para ver qué tanto, para empezar a construir, digamos, esas aplicaciones interactivas. Exacto, y siquiera me hiciste la pregunta justo en este momento, porque yo tengo la posibilidad yo tengo la posibilidad acá de utilizar diferentes tipos de notebooks, ¿sí? Entonces mira que yo acá, por ejemplo, tengo Minimal, tengo Standard, tengo OpenAI, Entonces yo tengo aquí la posibilidad de utilizar diferentes tipos de notebooks, yo simplemente escojo la notebook que yo requiera, ¿sí? Entonces, perfecto. Y todo esto está corriendo es dentro de OpenShift como un contenedor. Eso, digamos, es parte de lo que genera valor porque no se necesita trabajar en los workstations de los diferentes científicos de datos, sino tenemos un ambiente compartido que nos permite optimizar el uso de estos recursos. Exactamente. Entonces yo aquí, por ejemplo, escojo mi notebook y yo aquí le doy Start, ¿sí? Y cuando yo le doy Start, pues empieza a cargar la notebook. Lo interesante acá, Jaiber, es que en la notebook es un contenedor. O sea, no es un programa gigante, no. O sea, todo lo que heredamos nosotros de las aplicaciones, pues es esta misma notebook. No hay ningún tipo de problema con eso. Entonces, yo acá empiezo a trabajar directamente con un contenedor. Entonces, mientras carga, digamos que la notebook, porque se nos refrescó el ambiente, te voy explicando una cosa. Pasa que la máquina realmente no sabe ver. Es como los niños, ¿sí? Entonces, si tú a un niño le muestras un lapicero y el niño no sabe que es un lapicero, tú le enseñas al niño que esto es un lapicero. Y después le muestras un lapicero diferente y él dice, bueno, este es otro lapicero. La idea es que yo entrene al niño, ¿sí? Que yo le enseñe al niño con pedacitos, ¿sí? Con pequeños, con diferentes lapiceros, pero no todos los lapiceros del mundo. Entonces, la idea acá es yo poder, con poquitas imágenes de carros con placas, yo entrenar mi modelo para que mi modelo pueda llegar y hacer las predicciones, digamos que las predicciones que requiera. Entonces, bajo ese sentido, yo empiezo a crear diferentes funciones en Python, ¿sí? Empiezo a crear diferentes funciones, si quieren las vamos viendo acá. Empiezo a crear diferentes funciones en las que voy enseñándole a la máquina qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, te voy a mostrar acá en mi repositorio, este es mi repositorio Git, ¿sí? Voy a abrir una pestañita nueva. Y en mi repositorio Git, yo tengo todo el modelo construido para el caso que te decía de Europa.
Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo ver en esta notebook, la voy a abrir desde acá mientras nos carga esta señora, yo puedo ver que tuve que crear muchas funciones para enseñarle a la máquina que esto es un carro y que dentro de ese carro hay una placa, pero como la máquina no sabe que es una placa, entonces le tuve que decir, esto es un rectángulo, y dentro del rectángulo vamos a empezar a leer carácter tras carácter. Entonces, mira que yo acá tengo mi modelo, lo voy a poner un poquito más grande para que lo veas mejor. Yo acá tengo mi modelo, y acá en mi modelo, pues realmente yo llego y empiezo a crear esas funciones para poder identificar imágenes, y cuando tengo esas funciones, pues entonces ya la máquina es capaz de llegar y hacer las predicciones que necesita hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo le paso una imagen, ¿sí?, de ese CARS 374, y ya es capaz de llegar y decir, esto es un carro y esto es una placa. Y una vez yo ya tengo separada, por ejemplo, esta placa, yo lo que puedo empezar a hacer es a detectar, ¿sí? A detectar, esto es una placa y esto es un carácter, y esto es otro carácter, y esto es otro carácter, ¿sí? Y voy pasando todos estos caracteres uno a uno por una red neuronal. Entonces, a esa red neuronal yo le entrego esta imagencita, por ejemplo, acá, le entrego la P, ¿sí?, como input. Aquí está la P como input, en este caso paso un 7, y ya llego y la paso por esa red neuronal, y en el momento en el que esa red neuronal procesa con lo que yo le enseño a hacer, ella ya me va a escribir el dígito 7, que era lo que era lo que me aparecía acá en la terminal. Eso todavía no ha terminado, pero es lo que me aparecía acá en la terminal, a ver, acá en la terminal, como estos dígitos, B, 6, 9 y D. ¿Listo? Entonces, con base a eso, yo ya empiezo a entrenar esa red, y esa red es capaz de pasar dígito a dígito, todas las imagencitas que le estoy pasando, y ya va a poder hacer la predicción, que era lo que estábamos viendo acá en el código. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, cuando, lo que te decía, o sea, yo entrené mi modelo para poder llegar y identificar, enseñarle a la red a que identifique las placas, pero eso lo hice con un set de imágenes, digamos que limitado. En mi caso, por ejemplo, yo entrené mi modelo con estas imágenes. Entonces yo le dije, bueno, le voy a pasar ese carrito y le voy a pasar la imagen. Le voy a pasar ese carrito y le voy a pasar la imagen. Muchas no las hace bien, ¿sí? Y es casi que lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos a lo lejos y vemos un carro y decimos, oh, la placa es HI0. Entonces por ahí la red se puede equivocar, pero hay técnicas como Data Augmentation donde yo puedo llegar, rotar la imagen, cambiarle de colores y enseñarle a ver mucho mejor. Como cuando vas al oftalmólogo y te dice, bueno, te voy a poner un lente a ver si ves mejor ese pedazo de las letras que estás leyendo. Es más o menos eso. Entonces hay una técnica que se llama Data Augmentation que realmente hace eso. Y en el momento en el que yo ya entreno mi red neuronal con una cantidad pequeña de imágenes, pues entonces en ese momento yo ya puedo llegar y yo ya puedo llegar y pasarle una imagen nueva. En este caso, por ejemplo, el carro de Manuel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo le paso el carro de Manuel, ¿sí? Y me dice que no reconoce la placa, ¿sí? No fue capaz de reconocer la placa por lo que habíamos hablado. Te voy a explicar mi sospecha, ¿sí? Y por ahí este muchacho se nos está demorando en cargar, entonces lo voy a hacer desde acá, pero te voy a explicar mi sospecha y te voy a decir qué es lo que yo puedo modificar, ¿sí? Para que podamos identificar ese carro de Manuel, o esas placas de Guatemala en realidad. Entonces fíjate que yo acá tengo una función y aquí tengo un ratio. Y ese ratio, digamos que define ese contorno. Entonces, como estamos diciendo que es un poquito más ancha, ¿sí? Por ahí tendríamos que aumentar ese ratio. Y lo mismo acá. Acá, por ejemplo, estamos diciendo que la forma de la imagen, ¿sí?, digamos que es diferente a la que yo estaba trabajando. Entonces, también podríamos modificar este parámetro de acá. Lo voy a hacer, o sea, normalmente esto lo hago desde mi Jupyter Hub, ¿sí?, sino que se nos está demorando un poquito en cargar, pero lo voy a hacer desde acá para que lo puedas visualizar mejor. Perfecto.
¿Listo? Mientras nos carga, ahorita volvemos a la notebook. Entonces, voy a... dame un segundo. Voy a editar. Esta es mi notebook, ¿sí? Voy a editar directamente mi código Python, que es el que tengo desplegado en OpenShift, que se llama, un segundo, prediction.py. ¿Sí? Y voy a editarlo. Voy a editar acá esa notebook, perdón, ese código Python, y voy a buscar exactamente lo que te dije que creía que era mi sospecha. Y probamos a ver si nos funciona. Bien. Bien, entonces nos vamos para acá. Segundo. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Es lo que estás es afinando el modelo para que pueda reconocer las placas de Guatemala. Exactamente lo que estoy haciendo. Entonces acá le vamos a aumentar un poquito, digamos que ese alto, vamos a poner en 4.5 y este señor lo vamos a disminuir, ¿sí? Lo vamos a poner un poquito más pequeño, de 0.5 a 0.3 puede estar bien. Y me guardo, bueno, guardo los cambios. Guardo los cambios acá. Espérate, hago el commit. Segundo. Acá. Hago un commit, le pongo, por ejemplo, acá Guatemala plates. Y aquí le pongo Manuel. Carlos Manuel. ¿Sí? Y en el momento en el que yo hago el commit, ¿sí? Y aquí viene algo muy bonito que realmente pasa, que es que yo hice un push, ¿sí? O sea, desde JupyterHub yo hago un push modificando ese archivo acá en mi GitHub. Y en el momento en el que se modifica, pues OpenShift se da cuenta de eso, porque yo tengo creado un pipeline. Entonces, en el momento en el que se modifica, ese pipeline empieza a correr. Mira que no, lo único que hice fue hacer la modificación y ese pipeline empezó a correr y empezó a ejecutarse. Entonces empieza a ejecutar, digamos que tarea tras tarea. Entonces, primero lo que hace es traerse ese repositorio, todo el repositorio completo, ¿sí? Construye la imagen de contenedor para poder correrlo como un contenedor y despliega el contenedor, que es el que veíamos acá en Topology, que veíamos acá azulito. Este señor está, digamos que si yo llamo el servicio, lo tengo disponible porque está corriendo la versión vieja, pero mientras corre la versión vieja, yo estoy corriendo acá una versión nueva de mi pipeline. Estoy corriendo acá una versión en la que va a cambiar, va a tomar los cambios que hicimos de los dos valorcitos, del 3.5 y el 0.5. Entonces acá el pipeline está corriendo y yo puedo ver los logs. ¿Sí? Perfecto. O sea, aquí estamos poniendo en producción ese cambio que un desarrollador o un científico de datos hizo, ya estamos pasando a producción ese cambio. Correcto, así es, así es. Entonces aquí ya lo estamos pasando a producción. Normalmente yo hago esto desde JupyterHub. Déjame ver si nos alcanza a mostrar alguna cosita así. Ahí un poquillo lento, pero vamos conversando a ver si ahora lo alcanzamos a ver. Y eso que yo hice por GitHub, realmente yo lo hago por JupyterHub. Y acá en JupyterHub yo me puedo traer mi repositorio. O sea, yo acá a mano izquierda de JupyterHub, yo tengo mi repositorio Git y voy codificando y lo único que hago es el commit y el push a mi repositorio de GitHub desde JupyterHub. Ese es uno de los beneficios que tengo ahí con estas notebooks, digamos que de manera de contenedor, pues, que las puedo acceder vía web. Tengo una pregunta mientras acaba de cargar. ¿Este tipo de cosas solo se podrían hacer para identificar placas, como para alrededor de temas de visión? ¿O hay otros casos de uso que podríamos llegar a mostrar? Realmente, Jaiber, déjame, me devuelvo para acá. Realmente este solo es un pequeño, digamos que es una pequeña cosa que tú puedes hacer con OpenShift Data Science, ¿sí? Que es el reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ¿sí? El poder detectar, por ejemplo, una imagen, reconocimiento de objetos, clasificación de imágenes, que es lo que conocemos
como Computer Vision. Pero digamos que hay otras áreas, y hay otras áreas que yo puedo también trabajar dentro de OpenShift Data Science. Teníamos esta, que es Vision Artificial, que por ahí esté más en este circulito de Deep Learning, pero yo, por ejemplo, puedo llegar y trabajar con algoritmos de Machine Learning, entonces, por ejemplo, puedo hacer predicción de fraude de tarjetas de crédito, o puedo llegar y hacer predicción de ventas, o puedo hacer categorización o clasificación de usuarios en un retail, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a trabajar todo eso, digamos que eso hace parte incluso de acá de Machine Learning, y también puedo empezar a trabajar con Natural Language Processing. ¿Qué es Natural Language Processing? Es la capacidad que tiene la máquina, así como yo en este ejemplo le enseñé a la máquina a ver, al poder diferenciar entre un carro, una placa, un rectángulo, cada símbolo de la placa, pues entonces también yo le puedo enseñar a la máquina a generar lenguaje, que es por ejemplo los chatbots, o a entender, a comprender el lenguaje y poder hacer, por ejemplo, un análisis de sentimientos. El poder llegar y decir, bueno, tengo un artículo y en el artículo tengo comentarios, ¿sí? El artículo me pareció grandioso, el artículo me salió dañado. Entonces yo poder hacer un análisis de esos sentimientos y clasificarlo dentro de una polaridad que sea, por ejemplo, positivo, negativo, neutro. Entonces, me salió grandioso el artículo, es polaridad positiva, ¿sí? El artículo me salió dañado y por ahí es negativa. Entonces yo ya puedo tener mucha más visión de lo que están haciendo mis clientes, de cuál es la satisfacción de mi cliente. O sea, el cliente es el centro, el cliente me da feedback y yo puedo llegar y analizar de una mejor manera eso porque yo no lo categorizo manualmente. Por ejemplo, con técnicas como por ejemplo un análisis de sentimientos, yo puedo llegar y clasificar todos esos comentarios en polaridades o incluso diferentes issues. Si tú, por ejemplo, tienes un carro, entonces el carro tiene puede tener diferentes issues, como, bueno, le falla el encendido, le falla, qué sé yo, cualquier otra cosa que le pueda fallar a un carro. Entonces, yo puedo empezar a categorizar, digamos, esos issues, los puedo empezar a categorizar y simplemente con los comentarios, como, bueno, mi carro no prende, entonces yo ya sé que esa categoría es started. ¿Sí? Es la categoría que yo dije, bueno, si a raíz de ese comentario, como es lenguaje, la máquina aprende a categorizar que si no, cuando dice no prende, es que está en la categoría de started, de que tiene problemas de started. Entonces, casi que tenés un mundo abierto, supremamente abierto a todo lo que tú puedes hacer desde el punto de vista de inteligencia artificial, y lo que hace OpenShift Data Science es, digamos que, prestarte las herramientas para que te quede mucho más fácil a ti, no tienes que instalar nada, simplemente lo usas, es un servicio manejado, ¿sí? Lo usas en nube, lo que indica que si tú necesitas, por ejemplo, GPUs, entonces vas a tener instancias de GPUs, no vas a tener que comprarle GPUs a tus máquinas en tu casa y armar un super laboratorio para hacer eso, no. Incluso las puedes hacer por demanda. Si yo, por ejemplo, necesito, por ejemplo, una máquina que requiera, mi modelo requiere GPUs para entrenar, pues entonces yo puedo llegar y tener como un set de maquinitas con GPUs y las puedo eliminar cuando yo lo requiera, pues, que es un caso, pues, como que podrías tener ahí. Entonces, hay muchos beneficios con esto, hay muchas cosas que tú puedes hacer con inteligencia artificial y OpenShift Data Science, porque finalmente tenés todo servido para que lo único que tengas que hacer finalmente sea crear tus modelos y desplegarlos como contenedor y aplicarles técnicas para que si yo hago un cambio, se actualice de una manera muy natural y muy rápida. Se actualice automáticamente, sin yo tener que tener una ventana de mantenimiento, trasnocharme y llegar y probar mi modelo. No, empiezo a heredar todo lo que conocemos de las aplicaciones y todos los beneficios que ya nos trajo DevOps desde las aplicaciones, pero ahora desde el punto de vista, pues, de inteligencia artificial y machine learning. Claro que sí. Me queda claro que casi que los casos de uso pueden ser infinitos en la medida que ya podemos empezar a aplicar este tipo de tecnologías llevándolas en producción de manera, digamos, efectiva, interactuando con otras aplicaciones. Tengo una pregunta para ver si me puedes de pronto aclarar. ¿Qué sucede si yo estoy utilizando otros vendedores diferentes a los que nos acabas de mostrar en la plataforma? ¿Hay posibilidad de desplegar otro tipo de tecnologías diferentes a las que nos has mostrado? Claro que sí.
Déjame que me estoy fijando acá a ver cómo va el pipeline, pero dentro de OpenShift Data Science tú tienes la posibilidad de llegar y explorar, por ejemplo, otros vendors. Entonces acá en Explore yo puedo ver, por ejemplo, que acá está Anaconda, que es una edición comercial, está Watson, están soluciones, por ejemplo, de Intel, que es OpenVino, por ejemplo, soluciones de Red Hat, si quieres trabajar con streams de datos o con APIs, ¿sí? Con manejo de APIs. Entonces hay diferentes opciones, por ejemplo, unas son de Red Hat, otras son self-managed, otras son partner-managed. Entonces, por ejemplo, acá Starbucks Galaxy tiene la herramienta de Trino para yo poder llegar y trabajar pues, con analítica de datos de una manera muy fácil y muy potente, incluso metiendo diferentes set de datos, diferentes data lakes incluso, o Seldon para desplegar un modelo de una manera pues como mucho más ágil. Entonces, tú tienes la posibilidad de llegar y poder empezar a acoplar y a integrar OpenShift Data Science con otros ISVs, ¿sí? Como los que vemos acá. Esto incluso va creciendo más. Mira que, por ejemplo, acá Pachyderm aparece en Coming Soon o Perceptive Labs aparece en Coming Soon, ¿sí? Y una cosa que me gusta mucho de OpenShift Data Science es que acá en Resources, ¿sí? Tú no solo, digamos que puedes ver diferentes recursos acerca de diferentes temas, por ejemplo, Scikit-Learn, TensorFlow, etcétera, sino que si tú inicias, por ejemplo, uno de estos señores, voy a iniciar este que es Creating a Jupyter Notebook, ¿sí? Él te va guiando, él te va diciendo, listo, esta es una guía rápida de cómo tú creas una notebook en Python, entonces una notebook en OpenShift Data Science, ¿sí? Entonces empiezas el tour, entonces te dice, bueno, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Hiciste esto? Sí, no, listo, sí. Y sigues, ta. Entonces casi que tienes mini tutoriales de muchos temas para empezar a trabajar. Okay. O sea, esto me puede ayudar, en mi caso que no soy experto en data science, a comenzar a trabajar para conocer las herramientas, para poder hacer demos, para poder conocer un poquito este tema y no tener que yo ir a aprender cada una de las herramientas por separado, ir haciendo digamos, el manejo de manera independiente. Exactamente. O sea, el tema guiando te va diciendo, bueno, haz esto en OpenShift Data Science. Y fíjate, o sea, por ejemplo, hay puntos en los que el tutorial te va a decir, vete para OpenShift. Este, por ejemplo, en mi caso es un OpenShift dedicado, ¿sí? Entonces, vete para OpenShift y en OpenShift crea un proyecto. Entonces, en el momento en el que tú creas un proyecto en OpenShift, vuelves a la guía y la guía te dice, listo. Y ahora, en OpenShift Data Science, abre Jupyter Hub y empieza a crear una notebook con esto, con eso y con esto. Entonces, te va guiando para que tú vayas aprendiendo a cómo hacer ese tipo de cosas. Okay. ¿Sí? Entonces, digamos que es una ayuda muy potente en la que yo puedo llegar y empezar a trabajar todos estos temas de Machine Learning, inteligencia artificial, de una manera pues, como mucho más ágil y mucho más rápida. Ok, súper interesante. Listo. ¿Cómo terminó de correr eso? ¿Sigue Sí, creo procesando? que nos sigue procesando. Sin embargo, vamos a hacer una prueba acá otra vez, la que nos había salido fallida. Vamos a probarla por acá, a ver si ya nos pasó el cambio. No, todavía sigue procesando, pero ese cambio lo que va a hacer es que sí va a tomar toda la placa del vehículo de Manuel y ya va a poder llegar y pasarnos acá pues como la predicción de la placa, o sea, el detectar dígito a dígito esa placa de Manuel. Una recomendación que te hago, Jaiber, y les hago a todos, es que, voy a volver a pasar por acá, es que en ese momento OpenShift Data Science está en la etapa de Field Trial, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo te recomiendo es que empieces a probar OpenShift Data Science, es abierto, o sea, tú lo puedes probar sin problemas, un sandbox, en el que simplemente ingresas acá y te va a abrir un OpenShift como el que te acabo de mostrar, que es un OpenShift Dedicated, en el que vas a tener y vas a poder probar OpenShift Data Science e incluso dentro de esta misma página vas a poder acceder a un workshop, a un tutorial de Natural Language Processing. Entonces, en esta URL
Tú ingresas a esa URL, vas a clicar y vas a darle clic en Try OpenShift Data Science in the Sandbox, y en ese momento te presenta no solo el juguete, sino las instrucciones para que uses el juguete, en el que tú vas a poder llegar y decir, listo, vamos a empezar a trabajar con NLP, o vamos a poder empezar a trabajar con diferentes workshops que están abiertos, pues, de manera gratuita, para que empieces a probar OpenShift Data Science. Ok, entonces si te entiendo, acabo de ponerle el link a los productores del evento para si lo pueden compartir con todos los asistentes. Lo que estamos invitándolos es a que utilicen ese link para poder aprovisionar un ambiente de pruebas y poder empezar a jugar con todas estas herramientas y hacer pruebas. Hoy en día el ambiente es gratis, está disponible para que todos lo puedan utilizar sin ningún costo y comiencen a conocer un poco estas tecnologías y vean las ventajas del uso de todos estos temas. Obviamente, a través de Manuel ITM en Guatemala y en los países en donde tenemos presencia, pues estamos abiertos para poder ayudarles y para poder acompañarlos en todo este proceso. Nuevamente, pues digamos que lo que queríamos mostrar en este corto espacio es mostrarles un poquito la importancia que tiene el mundo del open source en lo que es todo el mundo de data science, cómo Red Hat OpenShift con su mensaje de nube híbrida puede, digamos, ayudar a agilizar y hacer mucho más efectivo el trabajo de los científicos de datos y de los desarrolladores para que trabajen en conjunto para generar soluciones de negocio que se entreguen de manera ágil bajo los conceptos que mencionaba Manuel al principio, todo lo que es DevOps, CI/CD, microservicios, aplicaciones nativas en la nube. Y pues quisimos mostrar algunos de los ejemplos en los que hemos estado trabajando para aplicar este tipo de herramientas.